¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a tener un minuto nada más con el doctor Vicente Casas. Vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de la tensión entre el Estado y la Iglesia, una historia que se reedita en la Argentina. Vamos a hablar de los cheques sin fondos, a ver cuál es su visión respecto a este tema. En un minuto voy a estar con él. Ahora, a propósito, vuelvo sobre el escándalo de los cheques sin fondos que emite el gobierno del señor Morales. Tenemos dos casos concretos, ya lo hemos reflejado en otras oportunidades, con testimonios y con documentación. Es el caso del Ingenio La Esperanza, en donde se emitieron cheques sin fondos por 88 millones de pesos. Tenemos los casos de los comedores escolares o barriales, en donde Desarrollo Humano entregó cheques sin fondos a los encargados y cuando estos fueron al banco a cobrarlos, después de haberse perdido toda una mañana, se encontraron con la noticia de que no tenían fondos. Un papelón en medio del plan de contingencia que el señor Morales defiende con uñas y dientes. Ahora, independientemente del papelón, de los contratiempos que genera a los proveedores, aquí claramente se habría cometido un delito por librar cheques sin provisión de fondos, según establece el artículo 302 del Código Penal, en donde claramente serían responsables dos ministros, la señora Galfré, Desarrollo Humano, Comedores, señor Robles, Desarrollo Económico, Ingenio La Esperanza. Me llama la atención, en este contexto, que la Fiscalía, por ejemplo, el doctor Lozano, no impulse ninguna acción de oficio sobre los cheques emitidos por el Ministerio de Desarrollo Humano, ni tampoco la Fiscalía de San Pedro en el caso de los cheques sin fondo emitidos por el Ingenio La Esperanza. Y además, la Fiscalía Anticorrupción, que creo yo tiene la facultad para ocuparse sobre la situación particularmente de desarrollo humano. Sin embargo, esta oficina se muestra inocua frente a este tema tan grave, a mi criterio, teniendo en cuenta que se da en medio de una crisis social muy severa que está impactando en la sensibilidad de los sectores que menos tienen. Ahora, cuando el tema es la señora Sala, ¿sí?, la Oficina Anticorrupción se muestra muy activa. No sé si usted comparte criterio. Para algunas cosas sí, para otras cosas no. La verdad que no quiero pensar a esta altura que la Oficina Anticorrupción solo se creó para investigar a la señora Sala. Pero por lo que veo, no sería una hipótesis a descartar. Me parece que el caso de los cheques sin fondo es muy grave como para mirar hacia otro lado, doctor Millón Quintana, fiscal anticorrupción. Porque se trata de instrumentos públicos y se habría incurrido en un delito con perjuicio del Estado, que en definitiva, porque detrás de todo esto hay multas importantes, lo paga usted. Lo termina pagando la gente. En este contexto, las declaraciones del señor Robles, ministro de Desarrollo Económico, un delirio. Dijo que pasa lo que pasa porque se rompió la cadena de pagos. Lo que me parece a mí que tiene que admitir Robles y el gobierno en su conjunto es que están gastando más de lo que entra. Además, hay una clara mala praxis en la gestión, ya que el gobierno, en todo caso, debería sentarse a renegociar con los acreedores o tomar otras medidas, como la emisión de algún bono que se debe haber hecho en algún momento de la historia, o bien consolidar la deuda, no emitir cheques sin fondo. Una cosa es que exista una deuda y encontrar los mecanismos legales para resolverla, y otra cosa es que para solucionar se cometa delito. El gobierno, me da la impresión a mí, eligió el segundo camino, supuestamente cometer delito. Evidentemente que el descalabro financiero del gobierno es muy preocupante. Y además el gobierno está encerrado en una situación de la cual no puede salir por dos motivos: inoperancia y desapego a la ley. En un minuto vuelvo y hablo con el doctor Vicente Casas. Gracias, director, muy amable. El doctor Vicente Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muchas gracias. Bien, buenas tardes. ¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo, sí. ¿Todo bien? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, doctor. Bueno, lo convoco porque me interesa reflexionar con usted algunos temas sobre la justicia y encontré un fragmento del actor Alfredo Casero que realmente me impresionó porque es una parábola, es un ejemplo de representación de lo que ha pasado en la justicia. A lo mejor es un aspecto, habrá otros. ¿Le parece que lo compartamos? Con todo gusto. Señor director, lo escuchamos a Alfredo Casero. Yo creo que es hora de decirlo, pero es así. Yo creo que es una muy buena estrategia llenar de expedientes, cosas, llenar de papeles, ¿cómo se llama? Contenedores rojos, que ya los vi una vez, donde está todo lleno de papeles, todo, para que humanamente sea imposible ver todo lo que hay que ver. Y que esas personas hacen lo que pueden trabajando de lunes a viernes. Muchos que tienen, espero, que sean enfermos en lo suyo, trabajen específicamente para saber cuál es la verdad. Muchos, durante mucho tiempo, se dieron cuenta que era el pedo y se cansaron. Muchos dejaron todo y otros tuvieron que matarse para poder manejarse dentro de un ámbito que termina siendo político. Yo digo que es una muy buena estrategia la de llenarse de quilombos para no decidir, Bueno, para llevar una oscuridad imposible de saber. Bueno, esto decía el actor Alfredo Casero. Doctor, ¿coincide usted? Es una estrategia llenarse de, perdón la expresión, llenarse de quilombos para dilatar los procesos. Es una realidad, es una realidad. Yo haría un poquito más abarcativo el concepto. La sociedad argentina hace muchos años se acostumbró a que vamos directamente a la justicia. Se pelean dos perros de dos vecinos y vamos a la justicia. Cuando podría ser arreglado a través del centro vecinal, a través de la sana educación de no permitir que los perros se peleen. Digo, minimizo el tema de dos perros porque también vamos a ver lo grande, ¿no? Los hechos graves. Sí, que la justicia está abarrotada de papeles, como la administración pública es hace muchos años que se viene hablando de ello. Pero también hay otra cuestión más que debemos agregarle a esto. Así como está abarrotada de papeles, los papeles tienen que salir. Eso no impide que ningún papel salga, que ningún expediente se resuelva. Se resuelven y quizás muchos de ellos no se resuelven con ese fundamento que no es el único. El fundamento que también existe es que se deja pasar el tiempo. Aquí creo que en esta mesa hemos tocado el caso o los casos de causas de corrupción. Él se refiere a los casos propios del derecho penal. Por supuesto, un juicio de derecho privado le interesa a las partes y quienes tienen la carga de llevar el impulso de ese proceso son las partes, salvo que sea una cuestión más notoria. Pero el derecho penal, que es una rama del derecho público, es lo que le interesa a la sociedad, porque el derecho penal es el rostro del Poder Judicial, en ello está todo el día visto. Pero hay una cuestión también bastante delicada que aquí yo le agregaría a este concepto, que es que muchas veces se utilizan teorías o pensamientos abolicionistas para no llegar a soluciones. En primer lugar, eso pongámoslo como una realidad o como una posibilidad de que sea cierto. Sumado a las teorías abolicionistas que se han esgrimido en los últimos años con bastante soltura. Pero también, así como existe este concepto, esta idea, que se llena de papeles para obstruir el desenvolvimiento de la justicia, también la justicia tiene mecanismos y resortes necesarios para desbrozar todo aquello que se llena de papeles y hacer que las causas, sobre todo de derecho penal y de corrupción, que son las que le afligen a la sociedad argentina en los últimos tiempos, lleguen a su destino normal, que es la sentencia. Usted sabe que yo escuchaba el ejemplo de Alfredo Casero y me acordaba del juzgado residual de Jujuy, Sí. ¿no? Que es una figura
paradigmática de estas cuestiones, ¿no? Sí. ¿Algún día usted cree que se va a poder resolver esto? ¿La digitalización de los expedientes puede ser una salida? Bueno, ya está. ¿Cómo lo ve usted? Sí, ya está, hay un proyecto, ¿no? No, incluso se está aplicando ya tanto en la justicia federal como en la justicia provincial mucho de esto. Bueno, lo que hay que hacer es, pienso yo, una idea nomás, es cumplir con la ley. Cumplir con la ley. ¿Y qué quiere decir cumplir con la ley? La ley no dice, no le da al juez ni a las partes un plazo para que llegue la sentencia, pero el sentido común sí lo dice, en un tiempo prudencial. La justicia que llega tarde no es justicia, tampoco es derecho. Se imagina que si estamos hablando de causas de corrupción que han demorado 12, 14, 15, 17 años en llegar a una sentencia en la cual se dice que la acción penal está extinguida, no se utiliza la prescripción porque no la pueden prescribir, pero se dice la extinción, un tecnicismo de derecho penal muy lindo, muy novedoso que se introduce, pero después de 17 años, ¿qué pasó que no se le dijo en su momento esto? Entonces hay que ver esas causas. ¿Qué diría yo, lo que estaba pensando recién? Que aquellas causas que están dilatadas innecesariamente o dormidas innecesariamente, bueno, el funcionario judicial que la tiene dormida algún día tiene que explicar por qué la ha tenido dormida. Después de eso habrá, quizás no es importante que lleguen causas de la pelea de los dos perros a que tenga un juicio oral, público y continuo. Eso sería mejor que la sociedad lo canalice por otra vía. Esos papeles son los que le hacen daño a esa montaña de expedientes judiciales. Tampoco vengamos con el argumento simplista de que no hay jueces o no hay empleados. Eso es solucionar o pretender solucionar un problema de fondo que tiene la justicia argentina de una manera muy sencilla, muy simple. No, con lo que hay tiene que moverse, con lo que hay tiene que llegar a su destino normal, que es la sentencia. Eso es lo que me parece. Doctor, lo pasamos a otro tema. Tiene que ver, recién hacía mi comentario en referencia a esto, el tema de los cheques sin fondo que se han venido emitiendo desde el Estado en las últimas horas y también desde el Ingenio y la Esperanza. ¿El Estado comete delito o las personas que libran los cheques son los que cometen delito? Escuché su comentario varias veces por la radio y por la televisión. Sí. Bueno, contestando su pregunta, el Código Penal dice el librador. Sí. El librador no puede ser el Estado porque el Estado es una persona jurídica, sí, efectivamente, pero no tiene mano para firmar el cheque, sino el funcionario público que lo ha librado. Para ello se necesita un requisito que quien es beneficiario de ese cheque lo cumpla, según lo dice el Código Penal. Que le haga conocer al librador que el cheque ha sido rechazado por falta de fondos. Y la ley dice, tiene 24 horas para ir a pagarlo o para solucionar la situación embarazosa que se ha creado. Pasadas las 24 horas, ya quien es librador de ese cheque está habilitado para hacer la denuncia penal, ¿no? Esto está en el artículo 302 del Código Penal. Entonces, contestando su pregunta de manera sencilla, le digo, ¿quién es? Es el librador, así lo señala el Código Penal en su artículo 302. Está muy bien, lo detengo ahí. Uno puede emitir un cheque eventualmente sin fondos. Ahora, 266 cheques. Claro. En el Ingenio de Esperanza, estamos hablando de otra cosa, ¿o claro. no? Claro, a eso yo le sumaría también que en términos generales ahora estoy un poco desactualizado, pero sí, creo que debe seguir vigente, una circular del Banco Central de la República Argentina que nos decía que a los libradores de cheques, al cuarto cheque librado sin provisión de fondos sí, o autorización para girar en descubierto, les cerraban la cuenta. ¿Por qué no se la cerraron al quinto, al sexto, al séptimo? Y todavía estamos hablando de 280, y a lo mejor vienen más. Y eso también es un control bancario que tiene que realizarse. Eso no sé en qué habrá quedado, si se habrá cumplido, si no se habrá cumplido. ¿Usted dice el Banco Central tiene que controlar el banco? ¿O quién controla a quién? No, el Banco Central es la circular que emitió hace muchos años. Sí. Y el banco en el cual recibe los cheques y son rechazados, tiene que cerrar la cuenta en algún momento. Okay. Al quinto, sexto, al cuarto cheque, de acuerdo a esa circular, hago la prevención. No la he repasado, pero me imagino que sigue vigente, ¿no? Esa circular. Eso, evidentemente, hoy está en quien tiene una chequera que tiene que ser cumplida, esa circular del Banco Central también como norma exigible hacia él. Y el banco también debe controlar eso. Ahora, ¿el Estado debe ser siempre solvente o no? Sí,
Sí. Claro, lo que pasa es que estamos aquí frente a un Estado nacional y provincial, nacional, Argentina, y provincial, creería decir de todas las provincias que están quebrados, hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero, lo escuchaba en su comentario, la cadena de pagos está rota. Bueno, pero es que la política tiene que hacer que la cadena de pagos no se rompa, no se quiebre. Ahora, ¿por qué se quiebra la cadena de pagos? Porque no hay plata. Porque puede ser que se gaste más de lo que se tiene. Argentina, yo creo que desde antes que yo naciera, que ya tengo mis buenos años, está gastando más de lo que tiene. Y lo han dicho los distintos presidentes. Perón decía en la tercera presidencia, hace más de 40 años, los que estamos en el país tenemos la obligación de producir por lo menos lo que consumimos. Evidentemente estamos gastando más de lo que tenemos. Ahora, tampoco se hace mucho para reducir ese gasto. No, claro. Eso ya es real, de hoy, de ayer, de antes de ayer, de este gobierno, del gobierno anterior. Sí, entiendo perfectamente. De lo más inmediato. Sí, claro. Doctor, ahora le hago una consulta. ¿Cómo es todo este cuadro de situación, ¿no? Cheques, 300 cheques casi emitidos sin fondos, por otro lado un ministerio que libra cheques sin fondo en el marco de un programa que supuestamente se ha diseñado para asistir a los que menos tienen. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ¿este es un buen antecedente? No. De ninguna manera. De ninguna manera. Eso tiene relación con las inversiones que pueden llegar. Hemos sabido, está publicado, el gobierno del presidente Macri ha pedido un crédito al Fondo Monetario Internacional, se lo ha dado, creo que por 57.000 millones de dólares. Sí. Es un préstamo que hay que devolver. Ya no sé las condiciones, ya verá la sociedad argentina presente y futura. Yo hubiera preferido que los 57.000 millones de dólares vengan de inversiones, no de préstamos. Y estos hechos distancian, alejan la posibilidad de inversiones. Porque si le van a pagar sin cheques que no tienen fondos, ¿qué empresa o qué persona va a venir a invertir a la Argentina? Ni incluso los mismos argentinos van a sacar los fondos que pueden tener en algún lado, si no le van a pagar. Doctor, lo llevo a otro tema que ha sido noticia, viene siéndolo desde la movilización hacia Luján, en el marco de esta misa polémica donde participó Moyano. Sí. ¿No? Usted que tiene algunos años ya, digamos, mirando la política o como juez, en fin, ¿cómo ve esta tensión entre el Estado y la Iglesia? Siempre la he visto de manera negativa para ambas partes, ¿no? Tanto para el Estado como para la Iglesia. Y la Iglesia se queda en el terreno de los principios, del carisma radical de las bienaventuranzas. Cuando la Iglesia se ha introducido en la vida política de la nación, no le ha ido bien. Y cuando la nación o el gobierno ha querido atacar a la Iglesia, tampoco le ha ido bien. Esto es histórico. Ahora, nosotros tenemos la organización política argentina es confesional. El artículo 2 de la Constitución Nacional nos dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. A mí no me preocupa mucho que en una misa vayan personas que están siendo citadas por la justicia. Lo que me preocupa es que de ese hecho se hagan banderías políticas que pueden ser de uno u otro lado. No, si la misa se da en la cárcel a personas que están condenadas a muchos años de cárcel, que tienen condenas por hechos gravísimos que han cometido. Y hay un capellán que celebra la misa y la ley le permite también a quienes no pertenecen a la comunión católica apostólica romana tener un representante de su iglesia que vaya a dar la asistencia espiritual. A mí no me quita el sueño eso. Lo que sí me preocupa es que de ellos se hagan banderías políticas, en donde se quiere hacer aparecer algo de más de un lado y otro algo de más del otro lado. El hecho que la Constitución sostenga el culto católico apostólico romano ha preocupado a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir este verbo sostener? Históricamente nos viene, al mundo le viene, desde la época del emperador Constantino, en el siglo III de la era cristiana, cuando siendo un emperador pagano, hace del catolicismo la religión oficial de su gobierno. Pero si tras todo esto va a venir después, como parece que está
y los obispos que están reunidos esta semana ya habrían dicho algún asentimiento en el sentido sostener desde el punto de vista económico es una cosa, y sostener desde el punto de vista más amplio, que era lo que Constantino quería y lo practicaba, ir a los famosos Te Deum que también hay hoy, a escuchar el reclamo de la Iglesia, que en definitiva es el reclamo de la sociedad. ¿No es cierto? ¿Qué es un Te Deum? Un Te Deum es donde el obispo, el pastor, le dice, se reúne con el séquito político, con el gobierno, y le traslada buenamente 2 o 3 inquietudes de momento. Hoy, desocupación, droga, corrupción. Basta, en 10 o 12 minutos. No es que le está introduciendo los dedos en los ojos. Ahora, si hemos visto que la cuestión ha ido un poco más, por eso decía, se limita a la cuestión económica, bueno, dice, ayer en los diarios decía, la conferencia episcopal estaría, creo haber entendido así, no quiero ser injusto, ¿no? Estaría dispuesta a reducir el aporte económico. Sí. Algo así creo haber leído en los diarios de ayer. Sí. Bueno, no está ni bien ni mal, es una realidad que a lo mejor hay que tomarla. Si ellos han manifestado eso, yo de eso no tengo nada que decir. Pero si tras eso viene una persecución a una creencia religiosa, ya no me gusta. Si tras eso viene para decir, tomamos distancia, que a los Te Deum lo tomo como una agresión a la política del gobierno, ya no me gusta porque no es así. No es así. El obispo o el pastor tiene que decir que la realidad, la verdad de lo que escucha de sus fieles. Entonces hemos visto que esto en los últimos días está tomando un camino que a lo mejor hubiéramos evitado tomarlo. Yo no tengo problema que vayan, como insisto, que vayan a la misa los que tienen que ir. Aún las personas que han cometido hechos atroces y se han demostrado pueden tener la posibilidad de la salvación para la vida eterna. Pero sí cuando de esto se hacen esas banderas que no le hace bien a ninguno de los dos. Le hago una última pregunta, porque se me acabó el tiempo, doctor. El periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, sí. ¿Lo conoce? ¿Lo ubica? Sí, he leído ha dicho que Francisco hubiera querido ser Perón y no Papa. ¿Usted cómo lo ve? No. Yo creo que Francisco, creo yo humildemente, no hubiera querido ser ninguno de los dos. Lo que pasa es que la circunstancia de la Iglesia lo llevó a ser Papa. Y él es Papa. ¿Por qué digo esto? Francisco es jesuita. Los sacerdotes hacen 3 votos, ya sabemos. Obediencia, pobreza y castidad. Los jesuitas hacen un 4.º voto. Renuncian a las dignidades. Es decir, que cuando a él lo han elegido Papa, no es que le imponen ser Papa. Antes de que acepte le pregunta. Se arrima el cardenal secretario de Estado o el protodiácono, que también ha tenido mucha actuación. Y esto es lo que está en la ley, lo que más o menos no le pueden imponer obligatoriamente, si acepta o no. Entonces, en ese caso, él se entiende, habrá entendido, pienso yo, que tiene que dejar de lado su voto de renunciar a las dignidades para ser Papa. Él es Papa siguiendo la historia de la Iglesia. La Iglesia siempre tuvo el Papa que la historia necesitó. Y en este momento creo que la historia necesita de Francisco. Y nosotros un gusto pequeño. Y nosotros un gusto también que él sea un argentino como nosotros. Pero es de todos. Y Argentina también sí, también puede ser. También puede ser. Bueno, doctor, gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable, muy atento. El doctor Vicente Casas con nosotros. Chao, hasta mañana.